Japón es una tierra donde lo bello y lo terrible conviven desde hace siglos. Bajo la superficie de sus templos, montañas y mares, se esconden relatos que no fueron creados para entretener, sino para advertir. En este video, exploraremos 3 de las criaturas más perturbadoras del folclore japonés. No son simples monstruos, son símbolos del hambre, la guerra, la culpa, la traición y el castigo. Criaturas que no surgieron de la fantasía, sino del sufrimiento humano. Esta no es una historia de monstruos, es un registro de advertencia, porque en Japón, cuando algo es olvidado, regresa. Cuando pensamos en fantasmas, imaginamos sombras errantes, espíritus que vagan sin propósito. Pero en Japón, la muerte no es el final de la historia. A veces es solo el prólogo más aterrador. Hoy desenterramos la esencia de la ira sobrenatural. El Onryo no es un simple fantasma, es una manifestación de venganza tan poderosa, tan corrosiva, que trasciende la vida y la muerte, buscando un único y desquiciado objetivo: la destrucción. A diferencia del espíritu occidental, que se contenta con asustarte o poseer una casa, el Onryo japonés tiene el poder de doblegar la realidad misma. Un Onryo furioso puede convocar tormentas, provocar terremotos devastadores, desatar plagas que diezman ciudades enteras. Su sed de venganza no se detiene en el individuo que le hizo daño, busca aniquilar su linaje, su tierra y todo lo que una vez significó algo. Nace de una muerte violenta, de una traición imperdonable, de una injusticia tan abrumadora que el alma se niega a encontrar la paz. En lugar de trascender, se pudre en el resentimiento, transformándose en una entidad cuya única existencia es el odio puro. Y este odio, créanme, es contagioso. El primer gran Onryo registrado en la historia de Japón no fue una mujer desesperada, sino un príncipe, un erudito y poeta brillante. Sugawara no Michizane, del siglo X, exiliado injustamente y muerto en el destierro. Su ira post-mortem se manifestó en una serie de plagas y desastres naturales que asolaron la capital de Kioto. Rayos cayeron sobre el palacio imperial, matando acusadores. La corte aterrorizada intentó apaciguarlo construyendo un templo y elevándolo a la categoría de deidad de conocimiento. Pero el miedo ya estaba arraigado. Esta es la raíz del J-horror moderno. No es el monstruo que te persigue. Es el trauma que no se puede escapar. El Onryo te busca no para matarte rápido, sino para arrastrarte a su infierno personal. En el vasto repertorio de fantasmas japoneses hay una figura que encapsula la esencia del Onryo, como ninguna otra: Oiwa. Su historia no es solo una leyenda, es un recordatorio escalofriante de que el infierno de una mujer despreciada puede durar siglos. Su relato, inmortalizado en la obra de Kabuki Yotsuya, Kaidan, la historia del fantasma de Yotsuya, nos transporta a Japón feudal. Oiwa, esposa del samurái Lemon, vivía una vida de penurias, pero la verdadera tragedia comenzó cuando Lemon, desilusionado y ambicioso, decidió que Oiwa era un estorbo para sus planes de ascender socialmente y casarse con una mujer más rica. La solución de Lemon fue tan cruel como cobarde. Ideó un plan para asesinarla lentamente. Le dio un veneno disimulado en un medicamento. Este veneno no mató a Oiwa de inmediato, sino que la desfiguró horriblemente. Su cabello empezó a caerse en mechones. Su rostro se hinchó y se pudrió. Un ojo se desprendió de su cuenca. Y en ese momento en que vio su propio reflejo, comprendió la magnitud de la traición. La agonía mental y física fue insoportable. Oiwa no murió de la droga, sino de la desesperación. Hirió un corazón roto. Se apuñaló con una espada o se ahorcó, dependiendo de la versión. Pero su espíritu, empapado en el odio por la traición y la injusticia de su muerte, se negó a descansar. El tormento de Lemon fue implacable. El fantasma de Oiwa lo persiguió sin descanso. Su rostro deforme aparecía en todas partes, en las linternas, en los cabellos de su nueva novia, incluso en los peces que pescaba.
El Onryo de Oiwa no solo lo acosó, lo llevó a la locura, haciendo que asesinara por error a su propia nueva esposa y a su familia. La venganza de Oiwa fue total, devastadora, consumiendo no solo a Lemon, sino a todo lo que le importaba. La historia de Oiwa es tan potente que los actores de teatro kabuki y cine que la interpretaban se tomaban precauciones extremas. Se dice que el espíritu de Oiwa sigue siendo tan vengativo que quienes la interpretan sin respeto sufren accidentes, lesiones o incluso tragedias personales. Por eso, antes de cada representación, los actores suelen visitar el templo, donde se encuentra la tumba de Oiwa, para pedir su bendición y permiso. Un ritual que subraya la aterradora realidad que la leyenda aún mantiene. El Onryo nos enseña una lección brutal. La ira, la injusticia y la desesperación no mueren, se transforman, se fortalecen y esperan el momento justo para reclamar lo que creen que les fue robado. Y a veces, el precio es tu propia cordura. En las noches más silenciosas del Japón antiguo, cuando los caminos quedaban vacíos y solo los insectos se atrevían a romper el silencio, surgía una presencia imposible de ignorar, aunque nadie pudiera verla. No dejaba huellas, no proyectaba sombra, pero el aire se volvía pesado, como si el mundo contuviera la respiración. Así comienza la leyenda del Gashadokuro, un esqueleto gigantesco, compuesto por miles de huesos humanos, fusionados en una sola entidad. No pertenece a un solo muerto, sino a una multitud olvidada. Su tamaño supera los 15 metros y cada uno de sus pasos hace crujir la tierra como si los propios muertos se removieran bajo el suelo. A diferencia de otros yokai, el Gashadokuro no suele mostrarse a simple vista. Según los relatos, permanece invisible hasta el último momento, solo cuando la víctima está completamente indefensa. La criatura se materializa, alargando sus brazos descomunales para atrapar al desafortunado viajero. Se dice que el ataque es rápido, brutal e inevitable. Las crónicas describen cómo el Gashadokuro arranca la cabeza de su presa y bebe su sangre, no por sadismo, sino como un acto primitivo de supervivencia espiritual. Es un monstruo que nunca sacía su hambre, porque el hambre que lo creó jamás fue satisfecha. En antiguos pergaminos y relatos orales, se dice que incluso los guerreros más experimentados temían encontrarse con él. No había espada capaz de atravesar su estructura ósea, ni armadura que protegiera del terror absoluto que provocaba su presencia. El verdadero horror del Gashadokuro no reside únicamente en su tamaño o violencia, sino en su significado. Cada hueso que lo compone pertenece a alguien que fue ignorado por la historia. Campesinos muertos de inanición, soldados caídos sin funeral, víctimas de epidemias enterradas en fosas comunes o abandonadas al borde de los caminos. El Gashadokuro camina porque nadie rezó por ellos. Camina porque nadie los lloró. En el Japón feudal, esta criatura se convirtió en una advertencia silenciosa, un recordatorio de que los muertos sin descanso no desaparecen, se acumulan y cuando son demasiados, regresan. Para comprender el Gashadokuro, es necesario mirar más allá del monstruo y adentrarse del contexto que lo originó. Esta criatura no surge de la fantasía pura, sino de una realidad histórica marcada por el sufrimiento extremo. Durante siglos, Japón fue escenario de guerras constantes, hambrunas prolongadas y epidemias devastadoras. En el Japón feudal, la vida de un campesino o de un soldado raso tenía poco valor. Cuando la comida escaseaba y los ejércitos avanzaban, los cuerpos se acumulaban sin rituales, sin nombres y sin despedidas. El hambre fue uno de los pilares de esta leyenda. En épocas de malas cosechas, aldeas enteras morían lentamente, los cuerpos eran abandonados en campos abiertos y fosas improvisadas. No había recursos para enterrarlos, ni sacerdotes suficientes para realizar los rituales funerarios que aseguraban el descanso del alma. En la tradición japonesa, morir sin ritos es condenar al espíritu a vagar. Así, hueso tras hueso, resentimiento tras resentimiento, se fue gestando la idea del Gashadokuro, una entidad formada por los restos de quienes murieron sin justicia, sin compasión y sin memoria.
El folclore afirma que estos muertos no aceptaron su destino, no podían descansar, no podían reencarnarse, no podían desaparecer. La única salida fue unirse. El Gashadokuro no nace de un solo odio, sino de miles. Es la manifestación del rencor colectivo, una masa espiritual tan densa que termina adquiriendo forma física. Por eso es gigantesco, por eso es imparable. Algunos relatos aseguran que la criatura aparece con mayor frecuencia cerca de antiguos campos de batalla o rutas donde los refugiados morían durante las migraciones. Caminos que hoy parecen tranquilos, pero que durante siglos fueron testigos de agonía y desesperación. En este sentido, el Gashadokuro funciona como una acusación silenciosa contra la sociedad que permitió esas muertes. No ataca castillos ni señores feudales, ataca a quienes transitan distraídos, a quienes olvidan, porque según la leyenda, mientras existan muertos sin nombre, el Gashadokuro seguirá caminando. Cuando Occidente piensa en sirenas, imagina belleza, canto hipnótico y seducción. Pero Japón concibió algo muy distinto. El ninjo no fue creado para atraer, fue creado para advertir. Las primeras descripciones del ninjo aparecen en crónicas antiguas y relatos de pescadores. No se le describe como una criatura hermosa, sino como algo profundamente perturbador. Un cuerpo de pez cubierto de escamas brillantes, un rostro humano inexpresivo y una boca repleta de dientes afilados, más cercana a la de un animal carroñero que a la de un ser mitológico. Algunos relatos mencionan manos humanas saliendo de su torso, otros hablan de una voz débil, casi infantil, capaz de provocar incomodidad más que fascinación. Mirar al ninjo no despierta deseo, despierta inquietud. Los pescadores japoneses temían atraparlo en sus redes, no por su fuerza, sino por lo que significaba. Se decía que capturar a un ninjo traía mala fortuna inmediata, tormentas repentinas, redes rotas, enfermedades inexplicables o la muerte de algún miembro de la tripulación. Por eso, cuando aparecía uno, la reacción no era celebrarlo, sino devolverlo al mar y rezar. A diferencia de las sirenas europeas, el ninjo no seduce con cantos ni belleza. Su horror reside en su apariencia antinatural. Es una mezcla imposible entre lo humano y lo animal que rompe el orden del mundo. En la mentalidad tradicional japonesa, lo que no pertenece a ningún reino, ni completamente humano, ni completamente bestia, es peligroso. El ninjo encarna esa ruptura. Las crónicas también señalan que su sangre era de un color extraño y que su carne desprendía un aroma dulce y desagradable al mismo tiempo. Detalles que reforzaban la idea de que no debía ser consumido ni venerado. Sin embargo, el miedo no fue suficiente para evitar la tentación, porque con el tiempo comenzó a circular un rumor aún más aterrador, que la carne del ninjo otorgaba longevidad. Así, la criatura dejó de ser solo un presagio y se convirtió en una prueba, una decisión moral entre respetar el equilibrio natural o desafiarlo. Y cada historia advierte lo mismo: el ninjo nunca trae algo bueno consigo. La leyenda dice que quien coma carne de ninjo obtiene una vida extremadamente larga, pero nada en el folclore japonés es un regalo gratuito. La inmortalidad viene acompañada de aislamiento, de ver morir a todos, de convertirse en algo que ya no pertenece al mundo humano. El ninjo no fue concebido como un monstruo al que derrotar, fue concebido como un límite. Dentro del folclore japonés, su simbolismo es uno de los más complejos y perturbadores. Esta criatura representa aquello que el ser humano no debería tocar, aunque tenga la capacidad de hacerlo. No actúa con violencia directa, no impone castigos inmediatos, simplemente existe y observa. En estas leyendas el verdadero conflicto no es la criatura, es la decisión humana frente a ella. Cuando el ninjo aparece, plantea una pregunta silenciosa: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para vencer a la muerte? La promesa de longevidad que ofrece su carne no es un regalo, sino una prueba moral,
Quienes la consumen obtienen sabiduría ni plenitud, obtienen tiempo. Y el tiempo, cuando se extiende más allá de lo natural, se convierte en una carga. El ninjo también encarna la relación ambigua de Japón con el mar. El océano es vida y destrucción al mismo tiempo. Alimenta, conecta y protege, pero también arrasa, borra aldeas y cobra miles de vidas en segundos. El niño nace de esa dualidad, no es bueno ni malo, es inevitable. Otro elemento central de su simbolismo es el silencio. El niño rara vez habla en los relatos, no explica su poder, no advierte con palabras. Esto refuerza una idea fundamental: el destino no se negocia, el ser humano puede interpretar las señales o ignorarlas. Las criaturas que hemos mencionado no existen para provocar sustos rápidos ni para alimentar la fantasía. Existen porque representan verdades que Japón aprendió a través de la guerra, el hambre, el mar, la muerte y la venganza. El folclore japonés nunca separó el terror de la enseñanza. Estas criaturas no fueron creadas para ser derrotadas, sino para ser comprendidas. Son recordatorios de que toda acción y toda omisión deja una huella. Tal vez el verdadero horror no sea encontrarse con estas criaturas en la oscuridad. Tal vez el verdadero horror sea reconocer que nacieron de decisiones humanas. Las leyendas no mueren cuando dejan de contarse, mueren cuando dejan de ser necesarias. Y estas siguen siéndolo. Si estas historias resonaron contigo, no es casualidad. Aquí no contamos leyendas para entretener, las contamos para recordar. Suscríbete, porque algunas criaturas no buscan ser vistas, solo esperan que no volvamos a cometer los mismos errores.